Junior Church con el radio esta mañana. Los adultos se quedan en Junior Church conmigo. Vamos a jugar un juego aquí. Grande. Nosotros que estamos aquí esta mañana vamos al libro de Lucas, Lucas capítulo 2. Vamos a estar de pie si pueden conmigo esta mañana. Vamos a leer un versículo, pero vamos a estar mirando un pasaje. En estos próximos domingos por la mañana vamos a estar hablando sobre la Navidad, preparando por la celebración de la Navidad, por qué nosotros celebramos Navidad. Y esta mañana quiero hablar sobre el título, el propósito de la venida de Cristo. ¿Qué fue el propósito por la venida de Cristo? Y vamos a ver eso en una historia aquí en Lucas capítulo 2. Y vamos a estar mirando versículos 21 a 35, pero no vamos a leerlo esta mañana. No vamos a leerlo todo, vamos a estar mirando versículo por versículo durante el mensaje. Pero todos juntos vamos a leer el versículo 20, capítulo 2, versículo 20. Vamos a leer solamente ese versículo, vamos a orar, después empezamos la predicación esta mañana. Lucas capítulo 2, versículo 20 dice: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Vamos a orar. Señor, gracias por este día que tú has dado a estar en su casa. Señor, oramos por este tiempo bien importante que nosotros escuchamos la palabra. Señor, si hay una persona esta mañana que no conoce a ti como Salvador, Señor, oración de nosotros es que hoy sea el día de salvación para ellos. Que ellos puedan reconocer el amor tuyo y el regalo gratis de vida eterna. Y en esta mañana ellos puedan saber el propósito de por qué tú viniste de esta tierra. Señor, pido por cada persona que ellos puedan tener sus mentes y corazones abiertos al mensaje. No pido que tú hables por mí, solamente la palabra que tú quieres que yo hable. Ayúdame con las palabras que son difíciles. Yo sé que yo te pido siempre por hablando español, y tú me has ayudado mucho. Te doy gracias por eso. Y, Señor, gracias por esta iglesia que también me ha ayudado sobre leyendo español. Yo sé que yo voy a necesitar la ayuda esta mañana. Y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana queremos ver el propósito de la venida de Cristo. No sé cuántos de ustedes te han preguntado ¿por qué tú estás aquí? Sé que algunas personas van al hospital y el doctor dice ¿por qué tú estás aquí? Tú le dices, pues me duele esto, esta parte se cayó y no sé ponerlo para atrás, cosas así. Créeme, hay personas que van a hospital con un dedo que se salió o algo así, necesitan ayuda, pero ¿cuántos de ustedes se acuerdan un tiempo cuando una persona te preguntó ¿por qué tú estás aquí? ¿Por qué ese propósito? Porque tú me estás visitando. Eso me lleva atrás a cuando yo estaba en la escuela y llegaba a la oficina del principal que me mandaba siempre. Y no sé por qué, yo creo que mi principal me gustaba a mí o mi maestra. Yo siempre llegaba a la oficina y el principal, ¿verdad? ¿Se llama principal? Me preguntaba, ¿por qué tú estás aquí? Yo siempre decía, pregunta a mi maestra, ella fue que me mandó. Yo no hice nada malo, no que yo creo, pero siempre es ¿por qué tú estás aquí? ¿Por qué el propósito? A veces nuestro mamá o la mamá de nosotros, papá, le pregunta ¿por qué tú estás aquí? Yo me recuerdo un tiempo que estaba en el cuarto de mi mamá y el cuarto de mi mamá no podía entrar. Y yo entré un día y ella abrió la puerta y no me recuerdo por qué estaba en el cuarto, no sé si estaba buscando algo, necesitaba algo, pero ella abrió la puerta y me dijo, ¿por qué tú estás aquí? O estaba buscando algo. No sé si necesitaba
necesitaba dinero o algo así, pero me asustó cuando me dijo, ¿por qué tú estás aquí? ¿Cuántos de ustedes han cogido tus niños en tu cuarto? Tú dices, ¿por qué tú estás aquí? Y yo me quedo anonadado cuando ellos me dicen, yo estoy aquí. Un aplauso. Me quedó atónito. Esa fue la palabra de ese día. Yo dije a Sem, esa palabra de Sem. Le sigo diciendo, dice, yo voy a usar esa predicación hoy. Y lo quise a ponerlo ahí. No lo voy a decir otra vez para que no me salga mal, pero a veces nosotros miramos y decimos, wow, la respuesta que tú me diste, no lo entiendo. Pero a veces le pregunta por qué tú estás aquí. ¿Qué es el propósito? Porque Cristo vino a la tierra. Ustedes están agradecidos cómo Dios vino a la tierra. El propósito, por qué Él vino. Nosotros estamos agradecidos la manera como Jesucristo vino a la tierra. Estamos agradecidos que Él vino a morir por nosotros en la cruz de Calvario. Nosotros esta mañana vamos a mirar un pasaje importante o un pasaje que nosotros leemos en el tiempo de Navidad. Y siempre buscamos el pasaje capítulo 2, versículos 1 al 20. Y terminamos con ese versículo 20, cuando estamos leyendo la historia. Y terminamos diciendo, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Y ahí nosotros siempre lo paramos en ese versículo 20. Y en el versículo 1 a 20 le enseña cómo el Mesías vino, le enseña cuándo él vino, pero realmente el propósito por qué el Mesías vino lo podemos ver en el versículo 21 al 35. El propósito de nosotros, cuando leemos la historia el día de Navidad, terminamos con el versículo 20. Pero el versículo 21 al 35 tiene una historia bien importante para nosotros sobre Navidad. El propósito por qué Él vino. Y vamos a ver eso esta mañana, el propósito de esos versículos 21 al 35. El versículo 21 al 35 tiene tres eventos separados que queremos ver esta mañana. Dos de esos eventos están pasando al mismo tiempo, pero hay tres. Tenemos número uno, la circuncisión de Jesucristo. Y eso había pasado 8 días después que el nacimiento de Jesucristo. Y yo me imagino que eso pasó en el tiempo que estaba en Belén, donde él nació. Después de 40 días, después que él nació, vino la dedicación de Jesús en el templo. Y vamos a empezar aquí en Lucas capítulo 2, versículo 21. Y sabemos que la Biblia no es un libro de ciencia. ¿Okay? La Biblia no lo usamos como un libro texto de ciencia. Pero cuando habla sobre cosas de ciencia, la Biblia siempre está bien. La Biblia siempre está correcto. ¿Okay? Vamos a ver eso esta mañana. Ahora es importante, vamos a leer el versículo 21, dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. Vamos a quedarlo ahí un momento. Es importante que los niños en estos días, en los días ahora son diferentes, pero en los días donde no había medicina, en los doctores, tenían que esperar 8 días un niño, 8 días después del nacimiento para ser circuncidado. ¿Okay? 8 días. Porque en la sangre necesitaba una vitamina, que era vitamina K.
Y si no tenía esa vitamina, pues el niño podía salir mucha sangre y también morir. Por eso operaban 8 días después del nacimiento. Y Jesús sabía eso. Jesús creó toda la humanidad. Y él sabía que necesitaba 8 días después del nacimiento. El Señor sabía desde el principio. Hoy en día en el hospital los niños le dan un shot de inyección de vitamina K y después pueden hacer la circuncisión en cualquier tiempo. Pero en ese tiempo pasado tenía que esperar 8 días para hacer ese proceso. Y en esos 8 días había tiempo para los padres aportar el nombre del hijo en esos 8 días. Pero sabemos que María y José ya sabía el nombre de Jesús, ¿verdad? No tenía que esperar esos 8 días. Antes que Jesús nació, María y José ya sabía que iba a ser el nombre de él. Porque se lo dijo ¿quién? Un ángel. Si miramos también en el versículo 21, dice, cumplidos los 8 días para circuncidar el niño, le pusieron por nombre que Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Antes que nació, sabía el nombre de Jesús. El nombre de Jesús vemos que significa Jehová salva. Cuando le dieron el nombre, sabían que Jehová, Dios, iba a salvar la humanidad de sus pecados. Iba a morir en la cruz por ello. Y el ángel sabía eso, por eso le dio el nombre Jesús. Jehová salva. Y eso fue el propósito. Pero tenemos que entender que esto fue el plan de Dios desde el principio. El plan de Dios desde el principio era para mandar a su Hijo, para darse el nombre Jesús. Pero esta mañana queremos ver el propósito por qué Jesús vino. Ahora es importante entender una palabra esta mañana. Y si entendemos esta palabra, vamos a entender el propósito por qué Jesús vino. Y esa palabra es ley. La ley. Si entendemos la ley, vamos a entender el propósito por qué Jesús vino. Vamos al versículo 22. Dice, y vamos a ver algunos versículos sobre la palabra ley en nuestro pasaje aquí. Y en versículo 22 dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley. Vamos a bajar al versículo 23. Dice, como está escrito en la ley. Vamos al versículo 24. Dice, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley. Vamos al versículo 27. El último parte dice, para hacer por él conforme al rito de la ley. Vamos al versículo 39. Dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley. Esto es bien importante para nosotros a reconocer esta palabra, la ley. Vamos a ver rápido a Mateo capítulo 5, versículo 17. Vamos a ver lo que Jesús le dijo en este sermón en el monte sobre la ley a los discípulos de las personas que estaban ahí con él en el monte. Mateo capítulo 5, versículo 17. Está hablando sobre la ley. Dice el versículo 17. Dice, no que penséis que he venido para abrogar o destruir, otra palabra para esa palabra es destruir, que he venido para destruir la ley o los profetas. No he venido para abrogar o destruir, sino para ¿qué?
para cumplir. Jesucristo vino a cumplir la ley. El propósito de Jesús venir aquí en la tierra es hacer algo que la humanidad del principio de Adán y Eva no podía hacer. También el propósito de este bebé pequeño, Jesucristo, es que 100% sus pensamientos, su hablar, su acción fue para cumplir la ley. Y ese fue el propósito. Jesucristo hizo algo que nosotros no podíamos hacer. Ninguna persona aquí en este mundo lo podía hacer. Y Él vino a hacerlo. Jesucristo hizo algo a completamente cumplir la ley. Y Él lo cumplió para ti y lo cumplió para mí. Y demos gracias al Señor que cumplió la ley. Nadie va para el cielo. Es importante reconocer que nadie aquí en este templo va para el cielo si no es perfecto. Si yo digo, ¿cuántos de ustedes son perfectos? Nadie puede hacer su mano. Y si no son perfectos, no pueden ir al cielo. Necesitan ser perfectos. Eso significa que yo estoy en gran problema, porque yo no soy perfecto y yo no puedo ir al cielo. Ustedes no son perfectos, no pueden llegar al cielo. Solamente por Jesucristo. Y esto es la razón que Navidad, el tiempo de Navidad es tan importante, porque vino una persona aquí en la tierra a vivir una vida perfecta, a cumplir la ley. Y lo hizo para ti y lo hizo para mí. Y demos gracias al Señor por eso. Antes que Jesucristo podía andar, antes que Jesucristo podía hablar, Él ya cumplió o ha cumplido la ley. Porque la ley fue que Jesucristo venía para morir por nosotros. Y antes que nació, antes que habló, ya cumplió la ley. Y eso fue el plan de Dios de la fundación de este mundo. Esto fue el plan de Dios. Ahora vamos rápido a Romanos capítulo 8, versículo 3. Hablando sobre la ley. Romanos capítulo 8, versículo 3. Sabemos que Jesucristo no vino a destruir la ley, pero a cumplirla. Y en Romanos capítulo 8, versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne. Jesucristo vino a cumplir la ley. Vamos también al libro de Juan. Quiero que ustedes vean versículos sobre Jesucristo cumpliendo la ley. Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, versículo 30. Libro de Juan capítulo 19, versículo 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó ¿qué? El Espíritu. Consumado es, ya lo terminó. ¿Qué terminó? Terminó cumpliendo la ley. Cuando lo consumado es, ya se terminó, es porque cumplió la ley. Jesucristo sabemos que sufrió por 33 años para que la ley sea cumplido. Y no solamente en este pasaje queremos ver el propósito, si vamos a ver a Lucas, nuestro texto esta mañana, Lucas capítulo 2, no solamente vemos el propósito
por qué Jesús vino, pero queremos ver en cambio la pobreza de su mamá y su papá. Lucas capítulo 2, vamos a seguir leyendo nuestra historia. Y dice el versículo 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle ¿a quién? Al Señor. Para nosotros entender la ley, tenemos que ir al libro de Levítico, vamos allá para entender la ley que Jesús cumplió. Levítico capítulo 12, y vamos a ver la ley que estamos hablando sobre esto. Levítico capítulo 12, y empezando al versículo 2. Esta fue la ley que Jesús tenía que cumplir y que lo cumplió. ¿Okay? Fue una ley que Jesús tenía que cumplir y Jesús lo cumplió. Vemos en Levítico capítulo 12, versículo 2. Dice, habla a los hijos de Israel y dile, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será que inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Versículo 3. Y octavo día se circuncidará al niño. Y también vemos el versículo en Lucas también que leemos. Versículo 4, más ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Ahora está hablando de la mamá y su familia que tenía que ser purificado. Ahora, versículo 6. Cuando los días de su purificación fueron cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola. Hablamos sobre eso el miércoles. Yo creo que ustedes se acuerdan riéndose de mí. Una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Después del versículo 8 dice, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomarán entonces 2 tórtolas o 2 palominos, una para holocausto y otra para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Okay, so, aquí en la ley, Levítico capítulo 12, vemos que si era pobre, lo que tenía que hacer. Y María y José, la mamá y papá de Jesús, eran pobres. Eran tan pobres que no podían cumplir con la ley en Levítico capítulo 12, porque no tenían suficiente para un cordero, porque no tenían dinero. Y el propósito era que la mujer tenía suficiente para comprar un cordero cuando tenía un hijo o hija, para atraerlo a sacrificarlo al Señor, a presentarlo. O si no, pues el sacrificio eran 2, un cordero y una tórtola o
como una palomina, pero tenía que ser dos. María y José, 40 días estaban en Belén con nada, no tenían dinero, no tenían nada, no tenían suficiente. Pero ellos llegaron a presentar a Jesucristo y tenían solamente suficiente para 2 tórtolas, que no sabemos si es posible que una persona se lo dio a ellos para que ellos pudieran hacer la presentación, porque sabemos que ellos eran pobres. Y María y José, es importante entender esto, que si no entiende nada esta mañana, entiende esto. María y José estaban pobres y llegaron al templo teniendo nada. No tenían dinero, sabemos que tenían 2 tórtolas que posible una persona se lo dio a ellos para que ellos pudieran hacer la presentación. Pero viniendo al templo sin nada, pero tenían el bebé Jesucristo y realmente tenían todo. No tenían nada físicamente o rico, pero tenían todo suficiente porque tenían Jesucristo en su mano. No eran ricos, pero sí eran ricos porque tenían todo suficiente en su mano entrando al templo. El tiempo de Navidad, nosotros lo enfocamos en los regalos debajo del árbol, pero realmente eso no es lo más importante de la Navidad. No es lo que tú tienes debajo del árbol. Lo más importante es que tú tienes en tu corazón. ¿Qué tú tienes en tu corazón? ¿Tienes Jesucristo en su vida? Pues tú tienes lo suficiente. No importa lo que está debajo. Si tienes Jesucristo, tú tienes el mejor regalo del mundo. El mejor. Algunos niños dicen, pero no me regalaron el Nintendo o el PlayStation. No me dieron la lista grande que yo tenía para Navidad, porque ustedes saben que los niños te dicen, ¿qué tú quieres para Navidad? Y tú crees que te va a dar una lista pequeña, pero te da una lista bien grande. Y la lista no es una media, no es algo pequeño, un dulce. Es algo que vale como 300, 400 dólares, no algo pequeño. ¿Verdad, Isaías? No. Pero lo más importante es reconocer que como cristianos, el tiempo de Navidad, nosotros tenemos el mejor regalo de todo el mundo, el regalo de vida eterna, Jesucristo. Y demos gracias al Señor por eso. Si tienes Jesucristo en tu vida, no te preocupes lo que tú no puedas comprar con tu tarjeta de crédito. Eso no es importante. No te preocupes por eso. Preocúpate y entiende tu relación con Cristo. Eso es la preocupación el día de Navidad. No es que no tengo suficiente para dar a mis niños. Si los niños no conocen a Jesucristo, tú les puedes dar un regalo, el regalo de vida eterna, que es gratis. No tienes que pasar la tarjeta de crédito, no te va a costar nada, solamente hablar a ellos, enseñando los versículos, a presentar el Evangelio, que ellos puedan hacer la decisión de venir a los pies de Jesucristo. Y a ver, ¿qué mejor regalo que el día 25 puedan recibir a Jesucristo como Salvador? ¿Qué mejor regalo en el mundo? Tener vida eterna para siempre. María y José llegaron al templo teniendo nada, pero realmente teniendo todo, teniendo a Jesucristo con ellos en su mano. Es posible que tú estás aquí esta mañana y vas a estar separado de tu familia. Yo voy a estar separado de mi familia durante los días de Navidad, pero sé que tengo mi familia espiritual aquí conmigo. Déjame darte mi lista de Navidad para que ustedes sepan. Como no puedo dar la lista a mi esposa, pues se lo van a ustedes para que me compren lo que quieren. No.
Es posible que va a pasar el tiempo de Navidad de año sin una persona en su familia que ha pasado, que se fueron con Jesucristo este año, no están contigo en tu familia. Es posible que este año no va a tener suficiente dinero para comprar lo que tú quieres comprar para los niños. Es posible que esta Navidad no tiene el salud que tú quieres tener durante este tiempo. Pero déjame decirte que María y José no tenían nada, pero realmente tenían todo. Y es posible que tú no tienes nada este día de Navidad, pero si tú eres un cristiano, tú tienes todo suficiente. María y José llegaron. Vamos al versículo 24. Dice, y para ofrecer, en Lucas capítulo 2, versículo 24, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Ahora queremos ver el profeta esta mañana. El profeta en esta parte de la escritura, esta parte de esta historia, el profeta Simeón, ¿así se dice? Simeón. ¿Verdad o no? Sí, ahí. ¿Cómo se dice? Simeón. Ok. Si se siguen viendo, pues vas a saber que lo llaman. En esta historia yo creo que Simeón reconocía el propósito y el significado del día de Navidad. Yo creo que entre toda persona, Simeón entendía el significado de Navidad. Vamos a ver eso esta mañana. Versículo 25 dice, y él aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo está sobre él. ¿Por qué Simeón conocía el significado de Navidad? Pues sabemos en el versículo que era justo y piadoso, y un gran ejemplo de cómo él sintió sobre la venida de Jesucristo es como nosotros estamos mucho sobre un equipo de baloncesto, de béisbol, o a mí me gusta el fútbol americano, el favorito equipo, los San Francisco 49ers. Y a veces nosotros podemos saber todo de nuestro equipo, ¿okay? Sabemos quién es quarterback, quién son los que corren, cuántos touchdowns ellos hicieron. Tú sabes, nosotros conocemos toda la información de ellos. Sabemos cuándo ellos pierden, cuándo ellos ganan. Saben todo de ese equipo. Y estudian sobre el equipo de ellos. Tienen un gran conocimiento, tienen fe sobre ese equipo. Por ejemplo, hay equipos que nunca ganan todo el año. Juegan 10 juegos y no están ganando. Pero nosotros que somos fieles, tenemos fe que ellos van a ganar un día. Y seguimos velando el juego de ellos, animándolo para tratar de ganar. Y Simeón tenía ese sentido sobre Jesucristo. Él tenía el conocimiento porque Jesús iba a venir. Él sabía todo sobre Jesucristo. Él estaba bien animado para ver Jesucristo, como nosotros tenemos por nuestro equipo. Pero él estaba tan gozoso porque él sabía lo que venía. ¿Cuántos de nosotros estamos gozosos sabiendo que Jesús viene otra vez para nosotros? Amén. Simeón estaba gozoso porque él sabía lo que venía.
Él sabía que iba a ver a Jesucristo. Nosotros tenemos el conocimiento y el fe de Jesucristo, sabiendo que Él va a venir otra vez para nosotros. Nosotros lo conocemos, tenemos fe que sí Él viene. Ojalá que sí. Tenemos que estar preparados para la venida de Jesucristo. Y ponemos la promesa del versículo 26. Dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Dios le dio una promesa a él. Y Él le da una promesa a nosotros en la Biblia. Amén. Tiene muchas promesas para nosotros en la Biblia. Las promesas en la Biblia son por los que estudian la Biblia, los que quieren conocer a Jesucristo, y esas promesas son para ellos. Las promesas no son para las personas que no conocen a Él o que no quieren una relación con Jesucristo. Ahora vemos el lugar, el versículo 27, dice, y movido por el Espíritu, vino al templo, hablando de Simeón, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de ¿qué? De la ley. Cuando nosotros somos movidos por el Espíritu, nosotros siempre vamos a estar en el lugar donde Dios quiere para nosotros. Y aquí Simeón estaba movido por el Espíritu y estaba en el lugar, en el templo donde Dios quería para él. A veces nosotros en nuestra vida, nosotros decimos, wow, muchas cosas están pasando en nuestra vida, difícil. Y piensa, ¿por qué? ¿Por qué están pasando? Pero cuando nosotros estamos movidos por el Espíritu Santo y tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, Dios te quiere donde tú estás ahora mismo. Lo que está pasando en tu vida ahora mismo es porque Dios lo quiere así. Pero tenemos que estar movidos por el Espíritu Santo. Y así está Simeón. Simeón anda en el templo. En la misma vez que Jesús o que María y José andaban en el templo. Eso fue el plan de Dios. Que ellos a la misma vez entraron en el templo. No es algo que pasó, que Simeón llegó al templo a la misma vez, no es algo que solamente pasó así. Eso fue el plan de Dios. Y María y José entró al templo como una persona normal. Pero sabemos que en la mano de ellos había algo especial. Ellos tenían a Jesucristo en la mano de ellos entrando al templo. Tenía algo bien importante. Y Simeón sabía lo que ellos tenían en su mano. Él sabía eso. Vemos el versículo 28, la alabanza. Dice, Él le tomó en sus brazos y ¿qué? Y bendijo a Dios diciendo, y lo paramos ahí, imagínate, una persona que tú no conoces, no sé cuándo, si ustedes recuerdan cuando tenía el bebé por la primera vez, y no quería nadie que lo toque. Hasta un día la mamá dice, lava tu mano antes que te toque mi bebé, porque no sabe que está la mano si está una enfermedad. Y siempre tiene una botella de hand sanitizer con ellos. Tú quieres aguantar mi bebé, pues ponte esto. Ahora sí, ahora puedes. Pero imagínate una persona que tú no conoces, viniendo sobre ti, que tú tienes tu bebé y dice, ¿puedo aguantar tu bebé? ¿Qué tú le vas a decir a ellos? No, yo no te conozco, no sé quién tú ves. Pero si Simeón fue a María José y le preguntó, ¿puedo aguantar tu bebé? Porque él vino ahí con un propósito. Y por tiempo, vamos a seguir y vemos la respuesta que él le dio, bendijo a Dios. Es como nosotros cuando tenemos el regalo de día de Navidad, los niños pasan por eso.
Tiene su regalo que esperaron meses para ese regalo. Oraron que su mamá y papá compraron ese regalo. Y cuando ven ese regalo en su mano, están con ese gozo y alegría que tienen lo que ellos esperaban en su mano. Y así estaba Simeón. Él sabía lo que tenía en la mano y esperaba porque él tenía algo especial en su mano cuando tenía a Jesucristo ahí guardándolo. Tenía algo y sabía que lo que él tenía fue la salvación. Sabía que Jesucristo iba a salvar y a morir por sus pecados. Versículo 29, vemos la paz. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a su palabra. Lo que trae en paz real es sabiendo qué va a pasar cuando usted se muere. Eso es la paz. Conociendo que cuando yo me muero, si sea hoy, yo tengo la paz sabiendo que si hoy es el último día, yo voy a estar con el Señor Jesucristo para siempre. Es una paz que nosotros como cristianos tenemos. Y si esta mañana no es un cristiano, no conoce a Jesucristo como Salvador, no tiene esa paz, esa esperanza, sabiendo que cuando tú mueres hoy, o cuando sea, no va a estar en el cielo. Muchas personas no saben dónde va a estar. Pero nosotros cristianos tenemos la paz sabiendo que cuando Jesús venga vamos a estar en un sitio mejor que estamos ahora en la tierra. Por eso nosotros siempre oramos que Jesucristo venga hoy. Estamos preparados para ver a Jesucristo. Y Simeón vio en su ojos a Jesucristo y vio la salvación. 31, versículo 31-32. La cual ha preparado en presencia de todos los pueblos luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Simeón sabía que Jesucristo, el bebé que tenía en su mano, no solamente vino a morir por los judíos, pero él venía a morir por los judíos y los gentiles, venía a morir por todo el mundo. Y Simeón sabía y reconocía eso. Navidad es una celebración de una persona que vino a la tierra perfecto para morir para nosotros. Eso es la realidad de Navidad. No es un regalo. El regalo es importante, es bueno a recibir regalo, pero el más importante regalo es conocer a Jesucristo como Salvador. Esta es una relación con Jesucristo, no una religión, es una relación con Él. Y es importante que nosotros pasamos por esta relación. Jesús vino a sufrir para mí y para ti. Desde el principio, cuando nació, hasta el final en la cruz. Y Navidad es de celebrando el bebé que nació y sufrió para nosotros, para tener el camino para entrar en el cielo. Y Simeón sabía eso. Vamos a enfocarnos en qué vamos a recibir en el día de Navidad, pero enfocarnos en qué nosotros ya tenemos, que es Jesucristo. Y si esta mañana no tiene Jesucristo como Salvador, no tiene vida eterna, Dios te quiere dar un regalo gratis de vida eterna. Solamente tienes que recibir a Jesucristo, reconociendo que tú eres un pecado, reconociendo que Jesucristo murió para ti y recibirlo en su corazón. Simeón sabía que tenía Jesucristo en su mano, tenía tan gozo porque sabía lo que tenía la salvación. Sabemos que María y José entró en el templo teniendo nada, pero realmente teniendo todo. ¿Qué es el propósito de la Navidad? Sabiendo que Jesús vino a cumplir la ley. Vino a cumplir la ley. Vino a morir en la cruz por nosotros. Ese es el significado de la Navidad. ¿Cuántos de ustedes tienen esta mañana
el regalo de vida eterna. Eso es lo más importante en este tiempo de Navidad. No es si tenemos dinero para comprar, no es qué vamos a poner debajo de árbol. Lo más importante es si tiene a Jesucristo en su corazón como Salvador. El mejor regalo que tú le puedes dar a una persona en su familia es a presentarle a ellos el Evangelio, que ellos también puedan recibir el regalo de vida eterna. Vamos a orar esta mañana. Señor, te damos gracias por esta historia de